למנצח אין שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף, יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shalom, Gesed Uvuchim Abaim, paz, gracias y bienvenido a esta porción del estudio de la semana. Soy Morel Itzur con todo el equipo de Yeshivat Shuvu, Ahavat Ami, y estamos estudiando Parashat Re'eh, que se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio, empezando en capítulo 11, versículo 26, pero quiero ir directamente a capítulo 15 para tocar unos temas muy importantes para entender el movimiento original de los judíos mesiánicos del primer siglo. Y en capítulo 15 vamos a leer los primeros 5 versículos, primero con la bendición del Eterno para el regalo de su Torah y de su ungido Mesías, Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah, su instrucción. Y dice, cada 7 años harás remisión, Shemitah, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Hashem, la Shemitah. Estamos hablando después de cada 7 años. Versículo 3 dice, del extranjero demandarás el reintegro. Pero es importante saber hebreo porque aquí no es extranjero ger o toshav, los que pertenecen al pueblo de Israel, los peregrinos o forasteros que ahora están entrando en los pactos. Aquí habla del nohri, el pagano, el que no cree en Hashem y no cree en su palabra. Del pagano, mejor dicho, demandarás el reintegro. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti pobre, evión. Bien importante esta palabra, pobre, evión. Tal vez tu traducción dice mendigo, otra palabra, pero realmente pobre, evión. Beivrit, en hebreo, evión. Muy importante esta palabra. Porque Hashem te bendecirá con abundancia en la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Tengo que poner énfasis en la tierra. Estamos hablando de la tierra de Israel. La palabra de Dios no es una mentira. Dios no cambia su mente. Está hablando de la tierra de Israel. Y sigue versículo 5. Si escucharás fielmente la voz de Hashem tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Rak im shamoa tishma bekol Adonai asher anochi metzavcha hayom. Solamente si están obedeciendo la palabra de Dios. Elohecha lishmor la asot et kol mitzvah. Y aquí dice, para guardar y para cumplir todo el mandamiento. Y lo dice en la singular, porque toda su palabra es unificado. Y ahí viene ese entendimiento, si rompas uno, estás rompiendo todo. Es decir, ninguno de nosotros somos perfectos, solamente Mashiach, pero tenemos que luchar diariamente con ayuda de Hashem para obedecer. Sabiendo que no somos perfectos, significa que vamos a levantarnos cada vez que cometemos un error. Como dice en los proverbios, un justo se levanta 7 veces porque hay 7 días de la semana. Cuando reconocemos que hemos cometido un error,
tenemos que arrepentir inmediatamente, hacer un tikkun, a rectificarlo en mérito de nuestro Mashiach y seguir adelante en obediencia. Pero el punto que quiero aclarar es que aquí dice que no va a tener pobre en la tierra de Israel, un evión, si están escuchando la Torah, si están obedeciendo perfectamente la instrucción del Eterno, no vamos a tener pobres. Pero obviamente no hay nadie que ha guardado Torah perfectamente, porque todavía tenemos diferentes dificultades. Eso no quita de la necesidad de obedecer la palabra del Eterno, solamente enseña que nosotros seres humanos somos débiles y es solamente por la gracia de Hashem que tenemos pacto con Él, especialmente en mérito de nuestro Redentor Yeshua. Pero sabiendo que la enseñanza está diciendo que si no estamos pecando no vamos a tener pobres, o es decir, de otra manera, cuando hay pecado, hay pobreza. Cuando hay pecado, hay pobreza. Cuando no hay pecado, no hay pobreza. Pero hay todavía mucha pobreza en el mundo, muchos problemas por pecado. Entonces, con esto en mente, también quiero poner atención a la palabra de un hebreo, que aquí en este capítulo está hablando del hebreo y del pobre. ¿Por qué no habla del israelita? ¿Por qué no habla del judío? Obviamente eso viene de otra temporada de la historia. Más adelante es cuando el reino del sur empezamos a ver que el término Yehudí no solamente significa del tribu, sino los que están sometidos bajo el reino de la casa de David. Todos que están sometidos bajo ese reino en el futuro son Yehudí. Pero después de la redención de Egipto, son llamados Israel. Entonces, ¿por qué regresa a usar en este capítulo las diferentes palabras que usan? Y usa la palabra hebreo, iberí, y da la respuesta en Kli Hayakar. También hay referencia de esto en Levíticos 25 y en otras partes de la Torá, pero dice lo siguiente, Kli Hayakar: ¿por qué comprarás un esclavo hebreo? Es la razón para comenzar todo el proceso legal enviando al esclavo libre después del 6º año. Recuerda que estamos hablando de la Shemitah, o cuando hay este año de libertad. Según las palabras que comienzan con yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, es donde empieza esta enseñanza. Él dijo aquí: así como eras esclavo y te fue dada la libertad porque fuiste rescatado de una casa de esclavitud, así convocarás un año señalado y liberarás a tu esclavo que fue vendido a ti como ladrón. Es decir, ladrón, un pecador. Porque también tú fuiste vendido al ladrón, porque tú también vendiste. Hay diferentes maneras de leer esto. Escuchamos lo que dice Kli Hayakar. Porque también tú fuiste vendido al ladrón, o tú vendiste como ladrón a Yosef, que fue vendido por los patriarcas de los tribus. Esto es muy importante entender lo que está citando acá, porque ya fueron redimidos los hijos de Israel de Egipto. Es decir, si fueron vendidos como esclavos en Egipto por vender a Yosef como ladrones,
los patriarcas, nuestros patriarcas, no hay ninguno sin pecado. Nuestros patriarcas vendieron a Yosef, entonces por eso tenían que estar en servidumbre en Egipto por una temporada. Fueron perdonados, fueron liberados. Entonces, ¿por qué regresar a este tema en conexión de Yosef? Seguimos adelante. Y el asunto se repite en que descendieron a Egipto por causa de él a la casa de esclavitud. Y sin embargo, saliste libre. Es decir, nuestros antepasados vendieron a Yosef, pero por gracia Hashem los perdonó y los redimió a cada uno de nosotros. Y debido a esto, sí, tú también incluirás a tu siervo para ser enviado libre. Nosotros también tenemos que perdonar y dar libertad a los que están en deuda a nosotros. Y esto es la enseñanza de Yeshua. Cuando Él enseña a hacer oración al Padre, Él dice lo mismo. Entonces dice, y en el idioma hebreo, o por usar la palabra hebreo, iberí, no se dice simplemente tu hermano y no dice Israel, como está en Parashá Re'eh, lo que estamos citando ahora. Si tu hermano se vende a ti, el hebreo o la mujer hebrea, el iberí o la hebrea, según el hecho de que toda la descendencia de Abraham estaba al otro lado del río, y ahí nuestros antepasados adoraban ídolos desde tiempos antiguos. Y luego entraron bajo la sombra de las alas de la Shekinah, la presencia divina. Y entonces fueron llamados por el nombre de Israel. Pon atención. Rabbeinu Bachya habla de esto, muchos de los sabios hablan de esto. Cuando la escritura dice Yehudá, habla de Yehudá. Cuando habla de Israel es más complicado. Israel incluye a muchas diferentes personas, pero en contexto está hablando de después de la redención de Egipto. Entonces, seguimos adelante. Y el pecador que fue vendido por su robo fue llamado por el nombre de hebreo iberí. ¿De dónde viene la palabra Iberia? Eso es por otro día. Porque siguió los caminos de los predecesores de Abraham, los antepasados. Así que el lenguaje hebreo recae sobre él que comete una ofensa. Sin embargo, aunque haya pecado y cometido una ofensa, es tu hermano, como dije el pasaje. Muy importante lo que estamos viendo ahora, porque Evión, pobre, también se puede decir Oni o Ani en diferentes versículos, pero aquí está usando la palabra Evión, muy importante. Y con esto, recuerda que decimos en el principio que dice que no vamos a tener pobre de un lado. El otro lado va a decir otra cosa. Y tenemos que entender todo esto para realmente entender la misión de Yeshua Tzidkenu. Porque cuando el versículo dice, para que no tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano, para que así no hay en medio de ti pobre. Para que no hay en medio de ti pobre, de un lado. Es algo que tenemos que tratar, eliminar. No estamos hablando de la pobreza en términos de economía, como pensamos en el occidente. Estamos hablando pobreza por la Torah, está hablando de falta de obediencia a la Torah, falta de mandamientos. Es un pecador. Un pobre es alguien, en este contexto, no estoy diciendo cada persona que está pasando por problemas, porque cosas suceden por
generaciones y nacemos en diferentes situaciones. Pero empezando después de la redención de Egipto, un hijo de Israel que regresa al pecado se llama pobre o hebreo, Eved Ivri o Evión. Es muy importante este concepto. Con esto quiero ir, y hay mucho más, quiero decirle de una forma bien sencillo, pero hay mucho más de este tema. Si vamos a capítulo 12 del libro de Yohanan, dice lo siguiente. En el capítulo 12, versículo 1 al 11, lo voy a leer rápido por tiempo. 6 días antes Pesach, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el traidor, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, a los Evionim, en contexto con la parashá, sino porque era ladrón. Pero dijo esto no porque se cuidará de los Evionim, de los pobres evionitas, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultará ha guardado esto. Porque a los pobres, los Evionim, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pausa. Yo sé que tal vez dice, hay muchas diferentes palabras en hebreo por pobre, pero no hay duda que aquí Yeshua está citando nuestro parashá 3, específicamente capítulo 15 de Devarim, versículo 11, cuando dice aquí, y lo repito, dice, porque los Evionim siempre los tendréis con vosotros. Vamos a regresar un segundo para que lo veas, capítulo 15, versículo 11. Porque no faltarán Evionim en medio de la tierra, los pobres. El pobre, porque no faltará el pobre en medio de la tierra. Versículo 11. Kilo Yehdal Evion Mikerev Haaretz. Entonces, regresando, dice el versículo que sigue, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Pero, ¿cuál judíos? Estamos hablando de liderazgo, porque Yeshua y su movimiento también son judíos. Y dice, vinieron no solamente por causa de Yeshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Recuerda, si veamos en Hechos 23, los fariseos no estaban en contra del movimiento de Yeshua después que resucitó, porque ya tenían discípulos en secreto como Nicodemios y José de Arimatea y Gamliel. Todos eran amigos, toda la casa de Gilel eran amigos de este movimiento
de Evionim o de los discípulos judíos del Mesías Yeshua. Entonces, estamos hablando de un grupo en particular. Ustedes que ya conocen lo que yo enseño, estamos hablando de los saduceos. Si lo veas, léelo en Hechos 23, por ejemplo, por todo el libro de Hechos. Son los saduceos que tienen problema con la resurrección. Por eso tienen problema con Lázaro, porque resucitó por el poder de Yeshua, enviado por el Eterno. Y dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Los saduceos. Léelo en Hechos capítulo 4 y capítulo 5. Este grupo de sacerdotes falsos eran los saduceos, que no creían en la resurrección. Por eso querían matar a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Yeshua. Mucho del pueblo judío creía en Yeshua, y Yeshua vino específicamente para el pobre, el pecador de Israel. Y vamos a ver bien rápido lo que dice Salmo 69, 33 y 34. Raú anavim, ismehu dorshe Elohim, vihi levavchem, ki shomea el evionim Adonai, ve et asirav lo bazá. Los humildes verán esto y se alegrarán. Y vosotros, los que buscan a Dios, vuestro corazón vivirá. ¿Quiénes son estos? Porque Adonai oye a los evionim, los pobres. Pero espera, pobre puede ser pecador. En este caso es algo positivo. Y no desprecia a los suyos que están en prisión. Los prisioneros del Eterno. ¿Quiénes son los prisioneros del Eterno? Radak explica: los pobres son los hijos del exilio y son sus prisioneros, aunque sean los prisioneros del exilio, para que cuando él quiera no se les prohíba, y entonces los gentiles digan: porque Adonai oye a los pobres. Es decir, cuando Hashem envía a su ungido a redimir a estos pobres, los israelitas que regresaron a pecado, rechazaron a Torah y están afuera de pacto, cuando rescata a estos prisioneros que son prisioneros al pecado, al sistema de Edom, de las naciones, también va a rescatar cualquier gentil que quiere regresar con ellos a entrar a los pactos de Israel. Y es por esto que nos encontramos con las palabras de 2 de Corintios. Hay mucho más, pero para resumir y concluir con esto, en 2 de Corintios 8, capítulo 1 a 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las asambleas de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Vea la conexión. Versículo 9, por tiempo. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya si no han escuchado otras lecciones en conexión con Romanos 15, cuando habla de los santos pobres en Jerusalén, en conexión con este pasaje, está hablando de los Evionim Kedoshim, las personas que los padres de la iglesia, que no son mis padres, eran enemigos de un grupo de judíos mesiánicos que se llamaban
los ebionitas, porque eran los verdaderos seguidores de Yeshua, antes del movimiento falso de los romanos. Y los discípulos de los ebionim, regresando bajo el liderazgo de Rab Shaul, que fue enviado a ellos, se llamaban nazarenos. Hechos 24:5. Ese grupo de ramas silvestres, una de las definiciones de nazareno, incluye la descendencia de Israel que regresa a los pactos y cualquier prosélito del Mesías. Y para concluir, voy a leer las palabras de Bereshit Rabbah. En Bereshit Rabbah 98:9 dice: los rabinos dicen, en conexión de Bereshit 49:11, Génesis 49:11, está atado a la vid y al sarmiento, y su pollino y su asno se refieran a la llegada de aquel respeto de quien está escrito: un hombre humilde montado en un asno. Zacarías 9:9, un pobre. Lava sus vestidos en vino. Isaías 63. Mientras el Mesías les aclara asuntos de la Torá. Es decir, está hablando del Mesías que tiene que aclarar algunos puntos de la Torá. Y en conexión con Isaías 63, tiene que estar dentro del sistema de Edom, porque ahí no hay entendimiento de la Torá, es decir, las naciones. Y en la sangre de sus uvas, sus ropas. Él les aclarará sus errores. Rabbi Hanan dijo: Israel no necesita la enseñanza del rey mesiánico en el futuro, como está escrito: las naciones lo buscarán. Isaías 11:10. No Israel. Es decir, el Mesías tenía que venir para los israelitas que perdieron su herencia, perdieron conocimiento de la Torá, y en ese movimiento de rescatar a estos descendientes de Israel, va a ser muchos prosélitos de cualquier gentil que quiere regresar a los pactos del Creador. Y dice: si es así, ¿por qué viene el rey mesiánico? ¿Y qué viene a hacer? Para reunir a los exiliados de Israel y darles 30 mandamientos. ¿De dónde viene esto? Esto es lo que está escrito en Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. Y pesaron mi salario 30 monedas de plata. Exactamente lo que sucedió con Judas y los saduceos, los traidores globalistas que eran fieles a las naciones, y el rey de Roma, como dice en Juan capítulo 19, versículo 15. No eran fiel a la tierra de Israel, no eran fiel al rey de Israel, y no eran fiel al pueblo de Israel, como los traidores de hoy en día que están en contra del movimiento sionismo, que sí viene de la palabra. Siempre existía el movimiento sionismo dentro de los conversos de España. Por eso hay muchos sefarditas después de la expulsión que regresaron a la tierra de Israel. Y desde el principio el Eterno sabía toda la historia que iba a suceder con la iglesia romanizada, que viene del adversario a quitar la Torá del pueblo de Israel y confundir a todos los gentiles que quieren entrar a pacto a través del verdadero Mesías Yeshua, quien vino humilde como un pobre. Como dice en Corintios, 2 de Corintios, Él se hizo pobre por nosotros, pecadores de Israel, como los Bene Anusim y los gentiles que no teníamos nada, pero a través de Él, y los justos como Él, como dice Rab Shaul en Efesios 3:1, que Él fue prisionero
para los gentiles. Como dice Radak, los pobres y los prisioneros son los exiliados. Y como dice Bereshit Rabbah y toda la escritura, es por ellos que el Mesías en el papel de Yosef tenía que venir, para rescatar a todos que estaban afuera de los pactos. Ellos son los pobres, pero Yeshua y sus emisarios se hicieron pobres para nosotros. Y en eso la iglesia falsa los llamaron pobres, porque eran enemigos de las buenas nuevas verdaderas. Y estos son las buenas nuevas, que el rey de Israel vino y se hizo pobre para rescatar a nosotros que nos desviamos de la Torá, y a través de él, y solamente a través de él, nosotros podemos regresar a los pactos de Israel en servicio al eterno Adonai. Bendito sea su nombre, y bendito el que vino en su nombre, Yeshua, el Mesías.